Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas. Qué noche tan fría. Me encanta estar aquí. Me encanta. Me siento útil. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, porque estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día, esta noche. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es martes, ni te cases, ni 14 de octubre de 2014. El programa es el número 860. ¿Cómo crece este número? Mi mamá decía, de grano en grano llena la gallina el buche. Yo estoy de programa en programa llegando a 1140. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, por ustedes, para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, dicen. Muchas gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud. Y hablando de salud, el programa de hoy es una hermosura. Se llama Cúrese usted mismo, o lo que es lo mismo, cúrate tú mismo. Tú mismo puedes curarte, me gusta más ese título. Tú puedes curarte mismo, no. Tú puedes curar a mismo. Bueno, ya se me olvidó, pero cúrate a ti mismo. Una explicación de la causa real y de la curación de la enfermedad. Ese es el subtítulo. Una curación de la causa real y de la curación de la enfermedad. No pretende este documento sugerir que es innecesario el arte de curar, lejos de nosotros semejante intención, pero sí esperamos que sea una guía para quienes sufren y les ayude a buscar dentro de sí mismos el origen real de sus enfermedades para que así puedan ayudarse a curar. Aún más, esperamos que pueda estimular a aquellos, tanto en la profesión médica como en las ciencias farmacéuticas, en las órdenes religiosas y en todas aquellas organizaciones que se preocupan por el bienestar de la humanidad, a redoblar sus esfuerzos para aliviar los sufrimientos humanos y de este modo acelerar el advenimiento del día en que sea completa la victoria sobre la enfermedad. La principal razón del fracaso de la ciencia médica moderna es que trata los síntomas, pero no las causas. Durante muchos siglos, la auténtica naturaleza de la enfermedad ha quedado enmascarada por el materialismo y así la enfermedad ha tenido todas las oportunidades para extender sus estragos, puesto que no se han atacado y vencido sus orígenes. La situación es la de un enemigo poderosamente fortificado en las colinas, enviando continuas guerrillas por el territorio circundante, mientras la gente, descuidando la guarnición fortificada, se contenta con reparar los daños causados en las casas y con enterrar a los muertos provocados por la guerrilla. Es así, en términos generales, la situación de la medicina actual. Se hace un remiendo en los atacados y se entierra a los degollados, sin pensar en la verdadera fortaleza. Nunca se erradicará ni se curará la enfermedad con los actuales métodos materialistas, por la sencilla razón de que la enfermedad no es material en su origen. La enfermedad no es material en su origen. Lo que nosotros conocemos como enfermedad es el último resultado producido en el cuerpo, el producto final de fuerzas profundas y duraderas, y aunque el tratamiento material solo sea aparentemente eficaz, es un mero alivio temporal si no se suprime la causa real. La tendencia moderna de la ciencia médica, al interpretar equivocadamente la verdadera naturaleza de la enfermedad y concentrarla en términos fisiológicos del cuerpo, ha aumentado enormemente su poder. Primero, desviando los pensamientos de la gente de su auténtico origen y por ende el método de ataque efectivo, y segundo, al localizarla en el cuerpo, disminuyendo un gran complejo de miedo a la enfermedad que nunca debió existir. Le tenemos miedo a la enfermedad y no somos capaces de buscar el origen. La enfermedad es en esencia el resultado de un conflicto entre el alma y la mente.
y no se erradicará a no ser que se interponga un esfuerzo espiritual y mental. Estos esfuerzos, si se hacen adecuadamente con entendimiento, como veremos más adelante, pueden, al eliminar esos factores básicos que son su causa primaria, evitar la enfermedad y aún curar para siempre. Ningún esfuerzo dirigido únicamente al cuerpo puede hacer algo más que reparar superficialmente el daño, y no hay curación en ello, puesto que la causa sigue siendo operativa y en cualquier momento puede volver a demostrar su presencia en otra forma. De hecho, en muchos casos, una aparente mejoría resulta perjudicial al ocultarle al paciente la auténtica causa de su molestia, y con la satisfacción de una salud aparentemente mejorada, el factor real no descubierto puede adquirir renovadas fuerzas. Contrastemos estos casos con el del paciente que sabe o que recibe luz de un buen médico cuál es la naturaleza de las fuerzas adversas espirituales o mentales que actúan y cuyo resultado ha precipitado lo que llamamos enfermedad en el cuerpo físico. Si ese paciente trata directamente de neutralizar esas fuerzas, mejora su salud en cuanto tenga éxito en su empresa, y cuando se complete el proceso, desaparecerá la enfermedad. Esa es la verdadera curación y consiste en atacar el baluarte, la auténtica base de la causa del padecimiento. En una de las excepciones de los métodos materialistas en la ciencia moderna es la del gran Hahnemann, fundador de la homeopatía, que con su comprensión del benéfico amor del Creador y de la divinidad que reside dentro de cada hombre, estudiando la actitud mental de sus pacientes ante la vida, el entorno y sus respectivas enfermedades, se propuso buscar en las hierbas del campo y en el terreno de la naturaleza el remedio que no sólo curase sus cuerpos, sino que al mismo tiempo beneficiase a su actitud mental. Cuán deseable sería que los verdaderos médicos que aman a la humanidad extendieran y desarrollaran su ciencia. Ya yo lo dije una vez a un médico: con lo que usted sabe y con lo que yo sé, podríamos curar. 500 años antes de Jesús, unos médicos de la antigua India, trabajando bajo la influencia del señor Buda, desarrollaron el arte de curar hasta un estado tan perfecto que pudieron abolir la cirugía, aunque la cirugía de la época era tan eficaz, sino más que la nuestra. Hombres como Hipócrates, con sus elevados ideales de curación, Paracelso, con su certeza de la divinidad del hombre, y Hahnemann, que se dio cuenta de que la enfermedad se originaba en un plano por encima del físico, todos ellos sabían mucho de la auténtica naturaleza y remedio de los padecimientos. Cuánta miseria y daño se habrían ahorrado en los últimos 20 o 25 siglos si se hubieran seguido las enseñanzas de esos grandes maestros. Pero como en otras cosas, el materialismo invadió el mundo occidental con tanta fuerza y durante tanto tiempo, que las voces de los oponentes prácticos se alzaron por encima de los consejos de quienes conocían la verdad. Afirmemos brevemente que la enfermedad, en apariencia cruel, es en sí beneficiosa y existe por nuestro bien, y si se la interpreta correctamente, nos guiará para corregir defectos específicos. Si se la tratara de la manera adecuada, será causa de la supresión de nuestros defectos y nos dejará mejor y más grandes que antes. El sufrimiento es un correctivo para destacar una lección que de otro modo nos habría pasado desapercibida y que no puede erradicarse hasta que no se aprenda la lección. Digamos también que aquellos que comprenden y son capaces de leer el significado de los síntomas premonitorios pueden evitar la enfermedad antes de que aparezca o abortarla en sus primeras fases si se realizan los adecuados efectos correctivos espirituales y mentales. Tampoco tiene que desesperar a nadie, por grave que sea su caso, ya que el hecho de que el individuo siga físicamente vivo indica que el alma que rige su cuerpo no carece de esperanza. Así pues, vemos que hay dos errores fundamentales posibles: la disociación entre nuestra alma y nuestra personalidad, y la crueldad o el mal frente a los demás, pues ese es un pecado contra la unidad. Cualquiera de estas dos cosas da lugar a un conflicto que desemboca en la enfermedad. El entender dónde estamos cometiendo el error
cosa que con frecuencia no sabemos ver, y una auténtica voluntad de corregir la falta nos llevará no solo a una vida de paz y alegría, sino también a la salud. La enfermedad es en sí beneficiosa y tiene por objeto devolver la personalidad a la voluntad divina del alma. Y así vemos que se puede prevenir y evitar, puesto que con solo si pudiéramos darnos cuenta de los errores que cometemos y corregirlos de forma espiritual y mental, no habría necesidad de las severas lecciones del sufrimiento. El poder divino nos brinda todas las oportunidades para enmendar nuestros caminos antes de que, en último recurso, se aplique el dolor y el sufrimiento. El hombre aprende por el dolor, el hombre recuerda por el sufrimiento. Esa frase es mía. La acabo de inventar. Puede que no sean los errores de esta vida, de este día de colegio, los que estamos combatiendo. Y aunque entre nuestras mentes físicas no tengamos conciencia de la razón de nuestros sufrimientos, que nos pueden parecer cruel y sin razón, sin embargo nuestras almas, que son nuestro ser, conocen todo el propósito y nos guían hacia lo que más nos conviene. No obstante, la comprensión y la corrección de nuestros errores acortará nuestra enfermedad y nos devolverá la salud. El conocimiento del propósito de nuestra alma y la aceptación de ese conocimiento significa el alivio de nuestra angustia y sufrimiento terrenal y nos deja libres para desarrollar nuestra evolución en la alegría y en la felicidad. Así pues, vemos que por sus mismos principios, en su misma esencia, la enfermedad se puede prevenir y curar, y es labor de los médicos y sanadores espirituales el dar, además de los remedios materiales, el conocimiento del error de sus vidas a los que sufren y decirles cómo pueden erradicarse esos errores para que así los enfermos vuelvan a la salud y a la alegría. Pero el médico simplemente se mantiene en lo físico, nunca ha incursionado en lo mental y espiritual del paciente. Lo que conocemos como enfermedad es la etapa terminal de un desorden mucho más profundo y para asegurarse un éxito completo en el tratamiento es evidente que tratando solo el resultado final no se logrará una eficacia total a no ser que se suprima también la causa básica. Hay un error primario que puede cometer el hombre y es actuar contra la unidad. Esto se debe al egoísmo. Por eso también podemos decir que no hay más que una aflicción primaria, el malestar o enfermedad. Así como la acción contra la unidad puede dividirse en varias clases, también puede dividirse la enfermedad, el resultado de sus acciones, en varios grupos que corresponden a sus causas. La propia naturaleza de una enfermedad es una guía muy útil para poder descubrir el tipo de acción que se ha emprendido contra la ley divina de amor y unidad. Si tenemos en nuestra naturaleza suficiente amor por todas las cosas, no podemos hacer el mal, porque ese amor detendrá nuestra mano ante cualquier acción, nuestra mente ante cualquier pensamiento que pueda herir a los demás. Pero aún no hemos alcanzado ese estado de perfección. Si lo hubiéramos alcanzado, no se requeriría nuestra existencia aquí. Pero todos nosotros, buscamos ese estado y avanzamos hacia él, y aquellos de nosotros que sufren en la mente o en el cuerpo son guiados por ese mismo sufrimiento hacia esa condición ideal. Y con solo leer correctamente esta lección, aceleramos nuestro paso hacia esa meta y también nos libraremos de la enfermedad y de la angustia. En cuanto entendemos la lección y eliminamos el error, ya no es necesaria la corrección, porque tenemos que recordar que el sufrimiento es en sí beneficioso, en tanto que nos dice cuándo estamos tomando caminos equivocados y encarrila nuestra evolución hacia la gloriosa perfección. Las primeras enfermedades reales del hombre son aflicciones como el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia. Y cada una de esas aflicciones, tomada por separado, se verá que es adversa a la unidad. Es la continuidad y persistencia de alguna de esas aflicciones después de que hayamos alcanzado la etapa de desarrollo en la que nos damos cuenta de que vamos por el camino equivocado, lo que precipita en el cuerpo los resultados perjudiciales que conocemos como enfermedad. El orgullo se debe, en primer lugar, a la falta de reconocimiento de la pequeñez de la personalidad y de su absoluta dependencia del alma, y no a ver que los éxitos que pueda tener
o no se deben a ella, sino que son bendiciones otorgadas por la divinidad interna. En segundo lugar, se debe a la pérdida del sentido de proporción, de la insignificancia de uno frente al esquema de la creación. La crueldad es la negación de la unidad de todos y uno no logra entender que cualquier acción, aquí falta una O, que cualquier acción contraria a otra se opone al lado y es por tanto una acción contra la unidad. Ningún hombre pondría en práctica sus efectos perniciosos contra sus allegados o seres queridos y por la ley de la unidad tenemos que desarrollarnos hasta entender que todos, por formar parte de un todo, han de sernos queridos y cercanos, hasta que incluso quienes nos persiguen evoquen sentimientos de amor y comprensión. El odio es lo contrario del amor, el reverso de la ley de la creación. Es contrario a todo el esquema divino y es una negación del Creador, lleva solo acciones y pensamientos adversos a la unidad y opuestos a los dictados por el amor. El egoísmo, nuevamente, es una negación de la unidad y de nuestro deber para que nuestros hermanos los hombres, al anteponer nuestros intereses al bien de la humanidad y al cuidado y protección de quienes nos rodean. La ignorancia es el fracaso del aprendizaje. La ignorancia es el fracaso del aprendizaje. El negarse a ver la verdad cuando se nos ofrece la oportunidad y lleva a muchos actos equivocados como los que solo pueden existir en las tinieblas y que no son posibles cuando nos rodea la luz de la verdad y del conocimiento. La inestabilidad, la indecisión, la debilidad y la inseguridad resultan cuando la personalidad se niega a dejarse gobernar por el ser superior y nos lleva a traicionar a los demás por culpa de nuestra debilidad. La codicia lleva al deseo de poder y al de poseer. Es una negación de la libertad y de la individualidad de todas las almas. En lugar de reconocer que cada uno de nosotros está aquí para desarrollarse libremente en su propia línea, según los dictados del alma, solamente para mejorar su individualidad y para trabajar con libertad y sin obstáculos, la personalidad codiciosa desea gobernar, moldear y mandar, usurpando el poder del Creador. Estos son ejemplos de enfermedad real, origen y base de todos nuestros sufrimientos y angustias. Cada uno de esos defectos, si se persevera en ellos, pese a la voz de nuestro ser superior, producirá un conflicto que necesariamente se habrá de reflejar en el cuerpo físico, provocando un tipo específico de enfermedad. Ahora podemos ver cómo cualquier tipo de enfermedad que podamos sufrir nos llevará a descubrir el defecto que yace bajo nuestra aflicción. Por ejemplo, es decir, ¿cuál es la lección oculta en la enfermedad? El orgullo es una arrogancia y rigidez de la mente, dará a esas enfermedades que producen rigidez y entumecimiento del cuerpo. El dolor es el resultado de la crueldad, en tanto que el paciente aprende con su sufrimiento personal a no infligirlo a los demás desde un punto de vista físico o mental. Los castigos del odio son la soledad, los enfados violentos e incontrolables, los tormentos mentales y la histeria. Las enfermedades de la introspección, neurosis, neurastenia y condiciones semejantes que privan a la vida de tanta alegría están provocados por un excesivo amor a sí mismo llamado egoísmo. La ignorancia y la falta de sabiduría traen sus dificultades propias a la vida cotidiana y además, si se da una persistencia en negarse a ver la verdad cuando se nos brinda la oportunidad, la consecuencia es una miopía y mala visión y audición defectuosa. Miopía, mala visión. La inestabilidad en la mente debe llevar en el cuerpo a la misma cualidad, con todos sus desórdenes que afectan el movimiento y a la coordinación. El resultado de la codicia y del dominio de los demás son esas enfermedades que harán de quien las padece un esclavo de su propio cuerpo, con los deseos, las ambiciones frenadas por la enfermedad. Por otra parte, la propia zona del cuerpo afectada no es casual, sino que concuerda con la ley de causa y efecto y una vez más será una guía para ayudarnos. Por ejemplo, el corazón. Bueno,
El corazón, la fuente de vida y por tanto de amor, se ve atacado especialmente cuando el lado amable de la naturaleza frente a la humanidad no se ha desarrollado y se ha utilizado equivocadamente. Una mano afectada denota fracaso o error en la acción. Te cortas. Al ser el cerebro el centro de control, si se ve afectado, esto indica falta de control en la personalidad. En cuanto se establece la ley, los demás la van siguiendo de este modo. Todos estamos dispuestos a admitir los muchos resultados que siguen a una explosión de ira, al golpe recibido con una mala noticia. Si cosas triviales pueden afectar de este modo el cuerpo, cuanto más grave y profundamente arraigado será un conflicto prolongado entre el alma y el cuerpo. ¿Cómo asombramos de que el resultado dé lugar a padecimientos tan graves como las enfermedades que hoy nos afligen? Sin embargo, no hay por qué desesperar. La prevención y curación de la enfermedad se logrará descubriendo lo que falla en nosotros y erradicando ese defecto con el recto desarrollo de la virtud que la ha de destruir, no combatiendo el mal, sino aportando tal cantidad de la virtud opuesta que quedará barrido de nuestras naturalezas. Así pues, vemos que en la enfermedad no hay nada de tipo accidental, ni en su tipo ni en la parte del cuerpo a que se afecte, como todo lo demás resultado de la energía, obedece a la ley de causa y efecto. Algunas enfermedades pueden ser causadas por medios físicos directos, como los asociados con ciertos venenos, accidentes, heridas y grandes excesos, pero la enfermedad en general se debe a algún error básico en nuestra constitución, como en los ejemplos que dictábamos antes. Y así, para lograr una curación completa, no solo habrá que utilizar medios físicos eligiendo siempre los mejores métodos que se conozcan en el arte de la curación, sino que tendremos que actuar nosotros mismos dedicando toda nuestra capacidad para suprimir cualquier defecto en nuestra naturaleza, porque la curación final y definitiva viene en última instancia de dentro, del alma en sí, del alma en sí, que con su benevolencia irradia armonía a través de la personalidad en cuanto se le deja hacerlo. Dado que la falta de individualidad, es decir, el permitir la interferencia con la personalidad, interferencia que impide cumplir los mandatos del ser superior, es de tanta importancia en la producción de la enfermedad, y dado que suele iniciarse muy pronto en la vida, pasemos a considerar la auténtica relación entre padres e hijos, maestros y discípulos. Fundamentalmente, el oficio de la paternidad consiste en ser el instrumento para capacitar a un alma a entrar en contacto con el mundo por el bien de la evolución. Si se entiende de forma apropiada, es probable que no se le ofrezca a la humanidad una oportunidad más grande que esta para ser agente del nacimiento físico de un alma y tener el cuidado de la joven personalidad durante los primeros años de su existencia sobre la tierra. La actitud de los padres debería consistir en dar al recién llegado todos los consejos espirituales, mentales y físicos de que sean capaces, recordando siempre que el pequeño es un alma individual que ha venido a este mundo a adquirir su propia experiencia y conocimientos a su manera, según los dictados de su ser superior, y que hay que darle cuanta libertad sea posible para que se desarrolle sin trabas, cuanta libertad sea posible. El maestro deberá siempre tener presente que su oficio consiste únicamente en ser agente que dé al joven guía y oportunidad de aprender las cosas del mundo y de la vida, de forma que todo niño pueda absorber conocimiento a su manera y, si se le da libertad, pueda elegir instintivamente lo que sea necesario para el éxito de su vida. Una vez más, por tanto, no debe darse nada más que un cariñoso cuidado guía para permitir al estudiante adquirir el conocimiento que requiere. Los niños deberían recordar que el oficio de padre, como emblema de poder curativo es divino en su misión, pero que no implica restricción en el subdesarrollo ni obligaciones que pudieran obstaculizar la vida y el trabajo que les dicta su alma. Es imposible estimar en la actual civilización el sufrimiento callado, la restricción de las naturalezas y el desarrollo de carácter dominantes que produce el desconocimiento de este hecho. En casi todas las familias, padres e hijos se construyen cárceles por motivos completamente falsos y por una equivocada relación entre padre e hijo.
Estas prisiones ponen barras a la libertad, obstaculizan la vida, impiden el desarrollo natural, traen infelicidad a todos los implicados y provocan esos desórdenes mentales, nerviosos e incluso físicos que afligen a la gente, produciendo una gran mayoría de las enfermedades de nuestro. ¿Qué opinan? Así pase un poquitico en el tiempo. Escuchen esta entrevista. Entrevista a la terapeuta Stella Maris Marullo. Aplicación de la psiconeuroendocrinoinmunología. Si lo entendieron, bien. El que lo entendió, entendió. Tengo 55 años y nací en Buenos Aires, en donde vivo. Educo a personas que atraviesan por crisis severas. Estoy casada y he criado 4 hijos. Política, ayudar a los demás y vivir hasta el último instante. Dios, no soy religiosa, soy espiritual. Experimentar la trascendencia me sana. ¿Cuántos pacientes? Casi 30.000 en los últimos 30 años, con enfermedades de todo tipo. Cáncer. ¿Cómo los ayuda? No tratando de que se nos muera, sino buscando que vivan hasta morir. De morir bien. No tratando de que se nos mueran, sino buscando que vivan hasta morir. ¿Qué es morir bien? Es vivir hasta el último instante intensamente con plenitud de todos los sentidos. Vivir más no es vivir más tiempo, sino sentirse alegre por estar aquí, en este mundo, hoy y ahora. ¿Acaso no vivían bien antes de enfermarse? Muchos agradecen que su cáncer les haya enseñado a ser felices, a vivir. La enfermedad es una oportunidad para aprender a vivir felices y abundantes. Obvio que es mejor que no llegue, pero llega. El dolor entra en todas las casas y esto hay que saberlo. Deberíamos aprender desde niños que morir es parte de la vida y a fortalecernos en cada contrariedad. No nos lo enseñan, es verdad. Al no aprender a dominar la mente, vivimos atrapados por ella. Eso es malvivir. La mente es demasiado traviesa para confiarle tu vida. Confíale tus negocios, pero no tu vida. ¿Por qué no? La mente es un potro salvaje, cerrero. Va de emoción en emoción y te impide gozar la vida. Los médicos dicen que padecemos del síndrome de déficit de deleite, es decir, de disfrute, de goce, de libertad. No sabemos gozar ni disfrutar la vida. Yo siempre lo procuro. Un 10% es lo que te pasa y un 90% es lo que haces con lo que te pasa. Cuestión de actitud. ¿Cuál es la mejor? Sentir pasión ante la incertidumbre de la vida, ante lo que sea que vaya a traerte y aprender a perdonar y a perdonar. Sea lo que sea, sí. Los protagonistas detectan que hoy padecemos de neurosis neógena, falta de responsabilidad y sentido de la propia existencia. Pues sí que andamos mal, sí, pero la ciencia vanguardista trae buenas noticias. Acudiendo a tu interior, puedes obtener todo lo que necesites, producir endógenamente todas las drogas analgésicas, euforizantes, puedes aprender a sanarte y sanarte. Tu cuerpo está dotado de todas las defensas que necesitas. Y prescindir de la medicina. Hablo de la tercera revolución de la medicina después de la cirugía y los antibióticos. Llega la psiconeuroendocrinoinmunología. A ver si me cabe la palabra en una línea. Es la disciplina que integra psiquismo y biología tras 30 años de investigaciones de sabios como Carl Simonton, Robert Adler y Stanley Clipper, que postulan la interconexión del sistema nervioso central, el nervioso periférico, el endocrino y el inmunológico. Te lo resumo, las emociones modifican tu capacidad inmunológica. O sea que una emoción puede enfermarme, la angustia ante lo cierto, el miedo, la desesperanza, el remordimiento, los celos, la rabia, la ambición. Cada una tiene su bioquímica y es venenosa, es depresora del sistema inmunológico. De un día para otro, la salud no es solo un estado de un proceso y muy dinámico. Por tanto, siempre puedes reforzar tu salud si trabajas tus emociones. ¿Los trabaja usted con sus pacientes? Sí. Hay pacientes ordinarios sumisos a creencias establecidas y pacientes extraordinarios que generan creencias sanadoras.
creer que puede sanarte, puede curarte. Hay un viejo experimento famoso. A 40 mujeres con cáncer de mama, el médico les contó que la quimioterapia las dejaría calvas. Luego solo suministró quimioterapia a 20 mujeres y dejó que las otras 20 creyesen recibirla. Y no me diga que sí, el 60% de las segundas quedaron tan calvas como las tratadas con la quimioterapia. ¿Qué modificó la bioquímica interna de esas mujeres? Sus propias creencias, inducidas por el médico, lo que demuestra el enorme poder del médico. El médico puede estimular con su actitud la capacidad autocurativa del paciente. Un hijo mío es médico. A él y a todos los médicos les ruego que jamás le digan al paciente que su condición biológica es irreversible. Este es un enorme pecado médico, enorme crimen. Pues hay diagnósticos que desahucian. Son condenas, matan más que el tumor. Acepta el diagnóstico que sea, pero jamás aceptes un pronóstico. Jamás. Si abandonas la esperanza de mejorar, de luchar por tu propia salud, activas el suicidio endógeno. Pero sembras falsas esperanzas, falsas. A mi padre le pronosticó el médico 3 meses de vida por un diagnóstico de cáncer de próstata diseminado al hígado. Tratamos juntos con amor, relación, medicación, nutrición, y al año no tenía células cancerosas. Vivió 18 años más. ¿Qué dijo su médico? Milagro. Dijo, remisión espontánea. Desde ese día cerré mi empresa y me volqué a ayudar a otros como mi padre. Y yo hoy vivo en la frontera del milagro. La remisión es un efecto colateral en enfermos que han abrazado las fuerzas de la salud, la vida. ¿Cómo han dado ese abrazo? Sintiendo que la enfermedad enriquece sus vidas y que morir no es un castigo, ampliando el círculo de lo que les importa y poniéndose al servicio con amor por la vida que nos traspasa, escapando de su cabeza y empezando a sentir, a reír, a llorar. Se han permitido asombrarse y han experimentado estados de trascendencia. ¿Qué entiende por trascendencia? Liberarte de tu historia pasada y del temor por la futura. La mediación ayuda mucho y eso cambia tu bioquímica. Léanlo, pidan estas memorias, se las mando a un clic. ¿O no? Ya yo cumplí con mi trabajo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, técnicas de programación mental. Serán 2 programas. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de angustia, de temor, de duda, o si quieres repasar tu vida anterior, invoca al espíritu de sabiduría, cuéntalo. Y si algo encuentras mal puesto en tu conciencia, perdónalo, ámalo, agradecelo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.